Por favor, abran sus Biblias en Hechos 27. Hechos capítulo 27. En la mañana de hoy estamos retomando la serie del libro de los Hechos, que está casi concluyendo ya. Me van a perdonar, hermanos, estoy lidiando un poco con el asma, así que puede ser que haya algunas toses aquí o allá, pero no se distraigan por eso. Hace unos días estaba conversando con un grupo de hermanos y hablábamos acerca del avance de la maldad, de todas estas ideologías que no están formando sino deformando a nuestra sociedad occidental. Y en medio de la conversación, uno de los hermanos que estaba allí preguntó: ¿cómo debemos los cristianos reaccionar ante todo esto? ¿Cómo evitamos desalentarnos? ¿Cómo evitamos descuidar la misión que el Señor nos ha dado en medio de un mundo que está cada vez más hostil contra la fe cristiana? Yo creo que eso es una muy buena pregunta. Hermanos, ¿qué será de la iglesia en los próximos 30 o 40 años si el Señor no ha venido antes? ¿Qué clase de mundo es el que nosotros les estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos? Bueno, si alguna vez tú has tenido esa inquietud, Hechos capítulo 27 y principios del 28 es para ti. Porque una de las cosas que vemos en este pasaje es que cuando Dios determina hacer algo, nada ni nadie puede detenerlo. Cuando Dios determina hacer algo, nada ni nadie puede detenerlo. Ahora, a primera vista, este relato que Eric ya leyó una parte, parece simplemente una fascinante crónica marítima. De hecho, alguien ha dicho que no existe en toda la literatura clásica otro registro tan detallado sobre el derrotero de un barco antiguo, sobre todo en medio de una tempestad. Otros han dicho que este relato de Lucas supera las descripciones de Homero en la Odisea, la famosa Odisea. Ahora, Lucas no está escribiendo aquí un artículo para National Geographic. Él está escribiendo el relato de una travesía escrita desde una perspectiva puramente teológica. Desde una perspectiva teológica. Y la clave para entender este pasaje se encuentra en Hechos capítulo 23, versículo 11. Pablo estuvo a punto de ser asesinado por una turba y el Señor le dice: ten ánimo, Pablo. Estoy leyendo de la Reina Valera del 60. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. La clave de nuestro pasaje está en esa frase: es necesario. Nada de lo que ocurre en esta accidentada travesía es accidental, valga la redundancia. Nada de lo que ocurre en esta accidentada travesía es accidental. Mis hermanos, Lucas quiere que veamos que la historia no está a la deriva, porque el timón del universo sigue en las manos de Dios. El timón del universo sigue en las manos de Dios. Y él había determinado que Pablo predicara el evangelio en Roma, así como también ha determinado que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Así que mi hermano, mi hermana, cuando parezca que estamos navegando o casi naufragando en un océano de maldad, en un océano de locura, recuerda quién está al mando. Recuerda quién está
al mando. El timón invisible de Dios llevará la historia a donde Él ha determinado llevarla, y nada ni nadie podrá impedírselo. Hay al menos 4 grandes lecciones que podemos extraer de este relato. La primera es que Dios gobierna a pesar de la necedad humana. Dios gobierna a pesar de la necedad humana. Ahora déjenme poner un poco de contexto aquí. Hace ya varios domingos que no predicamos de Hechos, así que recuerden que Pablo está preso en Cesarea. Los judíos procuran matarlo y los encargados de hacer cumplir la ley continuaban postergando su liberación, a pesar de que ya habían dado testimonio de que Pablo era inocente. Así que Pablo hasta aquí parece estar a merced de los judíos, parece estar a merced de unos cuantos funcionarios corruptos, pero como hemos visto ya, todo está sucediendo según lo previsto por Dios. Versículo 1 del capítulo 27. Cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, deténganse allí. Noten que ahora Lucas una vez más está relatando esto en primera persona. Así que Lucas es un testigo presencial de todo lo que él va a escribir hasta el final de Hechos. ¿Ok? Cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta llamada Julio, y embarcándonos en una nave adramitena que estaba para zarpar hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Aristarco era un compañero de viaje de Pablo junto con Lucas. De hecho, cuando Pablo escribe Colosenses, que la escribe desde la prisión en Roma, menciona a Lucas y Aristarco que están con él en ese momento. Ahora, vamos a la historia. Parten hacia Italia en una nave adramitena. Adramitio era una ciudad portuaria en la costa de Asia Menor. Es el Edremit moderno en Turquía. Y Lucas menciona este detalle no solamente para situarnos geográficamente, sino para que entendamos qué tipo de barco era. Estas naves solían navegar siguiendo la línea costera. ¿No vieron en el versículo 2 que dice que estaba para zarpar hacia las regiones de la costa de Asia? O sea, eran barcos que no fueron diseñados para cruzar las aguas abiertas del Mediterráneo. Este relato es fascinante por los detalles que Lucas nos da. Es como si Lucas, si esto fuera una película, cuando Pablo, Lucas y todos los demás están subiéndose al barco, hay una música de tensión. Desde el comienzo Lucas quiere advertirnos que este viaje no será fácil. El barco no es el ideal. Como veremos en un momento, la temporada del año era peligrosa y pronto los vientos empujarían la barca hacia mar adentro. Pero aunque el barco no sea el adecuado y las circunstancias sean adversas, el timón sigue en las manos de Dios. Yo voy a repetirles eso como 50 veces en este sermón. El timón está en la mano de Dios. ¿Saben qué, mis hermanos? Las dificultades de la vida no son un indicio de que nuestro barco está navegando sin rumbo. Porque yo creo que todos quisiéramos, ¿verdad?, que la vida funcionara como un reloj suizo. O sea, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad?, se supone que todo fluya suavemente, sin contratiempos. Pero lo cierto es que las cosas usualmente nunca suceden de esa manera en la buena voluntad de Dios. Déjame repetirte eso. El barco no siempre navega sin contratiempos
en la buena voluntad de Dios. Lucas nos dice que la nave va avanzando lentamente hasta que llegan a Mira de Licia, dice en el versículo 5, donde toman una nave alejandrina rumbo a Italia. Y yo quería que ustedes pudieran visualizar en la mañana de hoy lo que está pasando aquí. Si ven en el extremo allá, Samaria, Galilea, Fenicia, de allí sale el barco desde la ciudad de Cesarea, van bordeando la costa, y si ven allí en anaranjado la ciudad en Licia, la región de Licia, Mira, hasta ahí llega el barco que tomaron al principio, es decir, la nave adramitena. Versículo 9. Cuando ya había pasado mucho tiempo, porque recuerden que los vientos eran contrarios, la nave está avanzando muy lentamente. Dice, cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba diciéndoles: amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Este ayuno, ya pueden quitar el mapa, por favor. Este ayuno del que Lucas menciona en el versículo 9 es una referencia al día de la expiación, que ese año cayó a principios de octubre. Ahora, ¿por qué Lucas nos da ese dato? Porque a partir de finales de septiembre hasta noviembre, la navegación por el mar Mediterráneo se torna muy peligrosa, y de hecho ya no permitían ningún barco navegando en esa zona desde mediados de noviembre hasta mediados de febrero. Ustedes recuerdan cuando Pablo le escribe una carta a Timoteo y le dice: procura venir pronto a verme, y luego le dice: ven antes del invierno. Bueno, la razón es porque ningún barco navegaba en invierno en esa zona. Así que Lucas desde el principio quiere decirnos dos cosas: Pablo tiene razón, el capitán es un necio y van a tener problemas. Porque de hecho Pablo conocía muy bien lo que era navegar en el mar Mediterráneo. Si ustedes leen con cuidado el libro de los Hechos, se van a dar cuenta que hasta este punto de la historia Pablo ha realizado 11 viajes por mar. Ha naufragado 3 veces, esta va a ser su 4ª vez, y ha transitado por mar más de 5.500 kilómetros. Lee Hechos completo y haz la suma. O sea, Pablo, aunque no era marinero, conocía muy bien el mar Mediterráneo y conocía muy bien lo que era un naufragio. Pero ¿qué dice Lucas? El centurión y el piloto confían más, o el centurión confía más en el piloto que en Pablo. Versículo 12. Y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí, por si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el nordeste y el sureste, y pasar el invierno allí. Mis hermanos, la decisión de hacer este viaje fue una necedad. Pero la necedad humana, que en este momento parece estar controlando el barco, es una ilusión. El timón realmente está en las manos de Dios. Hablaba en estos días con una pareja y le decía: mira, si Dios solamente gobernara las buenas decisiones y lo que está bien hecho, no gobernara casi nada. Lo sorprendente de la soberanía de Dios es que, sin ser autor del pecado y sin ser autor de la necedad humana, Dios lo controla todo. Dios lo controla absolutamente todo. Mis hermanos, Dios no pierde el timón cuando los hombres pierden el juicio. Por favor, recuerda eso.
Dios no pierde el timón cuando los hombres pierden el juicio. El Señor no necesita que todos en tu barco sean sabios para llevarte a puerto. No. Por supuesto que duele ver que los que están en la autoridad toman decisiones equivocadas, y muchas veces esas decisiones equivocadas nos llevan directo a la tempestad y a la tormenta. Pero recuerda, mi hermano, mi hermana, que esa tormenta no es evidencia de que Dios te ha abandonado. Tu paz no puede descansar en las buenas decisiones de otros. Hermanas casadas que deben estar sujetas a sus maridos, nosotros muchas veces nos comportamos como necios. Y tu paz, mi querida hermana, no puede descansar en las buenas decisiones de otros, sino en la mano firme de un Dios que jamás se equivoca y que nunca suelta el timón. Te dije que te lo iba a decir muchas veces esta mañana. Que Dios no suelta el timón. Aun cuando tengamos que navegar en aguas muy turbulentas, Dios está guiando el barco. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. En medio de la tormenta, Dios sostiene a los suyos por medio de su palabra. Ya vimos en primer lugar la necedad. El gobierno de Dios está por encima de la necedad humana. En segundo lugar, Dios sostiene a los suyos por medio de su palabra. Versículo 13. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, parece que los marineros dijeron: tú ves que Pablo se equivocó. Creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaban costeando a Creta. Al principio parece que las cosas están saliendo bien. Dice Lucas que los marineros creían que habían logrado su propósito, creyeron tener el control. Pero la ilusión les duró muy poco. Dice en el versículo 14 que un viento huracanado, literalmente un tifón, descendió repentinamente sobre ellos. Y este era un fenómeno muy conocido y temido por los marineros. Un viento del nordeste, de hecho lo bautizaron como Euroclidón, que descendía con fuerza ciclónica, con vientos giratorios, y tomaban el control de la nave. Así que yo quiero otra vez que ustedes vean el mapa. Ellos están en Creta, ahora se van a embarcar hacia Italia, pero el Euroclidón, el viento huracanado, va a llevar el barco toda esa sección hasta la isla de Malta en medio de una super tormenta. Imagínate que tú estás navegando para Jamaica en estos días, cuando de repente llega Melissa. Bueno, así vas a poder tener una idea más o menos de lo que está pasando en esta embarcación. Ahora la barca está a la deriva. Los marineros están haciendo todo lo que pueden para que el barco no encalle en un banco de arena en la Sirte, dice Lucas. Una precisión impresionante. Así se llamaban esos bancos de arenas donde los barcos se encallaban y las olas huracanadas comenzaban a golpear el barco hasta que lo destruían por completo. Así que los marineros están desesperados, usan amarras para ceñir la nave, dice en el versículo 17. Comenzaron a arrojar al mar parte de la carga, dice en el versículo 18, y luego los aparejos de la nave en el versículo 19. Ellos están haciendo todo lo que pueden. Así que a partir de ahora los marineros perdieron la capacidad de maniobrar de forma efectiva. Han perdido parte de los instrumentos marítimos. Versículo 20. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Recuerden, mis hermanos, que en esa época las estrellas eran el GPS de los marineros. Así que lo que Lucas nos está diciendo aquí es que ya no había forma de orientarse, y hasta el mismo Lucas reconoce que ellos habían perdido, incluyéndolo a él, la esperanza de salvarse. Humanamente no había salida.
Ahora de nuevo, ¿por qué Lucas nos da todos esos detalles? Porque quiere mostrarnos que la mano providencial de Dios nunca suelta el timón. Las fuerzas de la naturaleza no son las que deciden el destino del evangelio. Pablo, vas a testificar de mí en Roma, y nada puede impedir que eso pase. Así que cuando la desesperación llega a su punto más alto, entonces Dios interviene por medio de Pablo. Versículo 21. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, deberíais haberme hecho caso. Y yo no creo que debemos leer aquí un te lo dije. No, yo creo que lo que Pablo está diciendo es: cuando yo les hablé como un siervo del Señor, con mucha experiencia. Debieron haberme hecho caso. Es para que le hagan caso ahora. No creo de verdad que sea, personalmente, tal vez, pero no lo creo. Dice: debierais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Recuerden, hermanos, esta barca está siendo zarandeada. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de navegar en una barca pequeña. Yo he salido, no muchas veces, pero algunas pocas veces, muy pocas, a pescar. Y mi hermano Asier, que anda por ahí, tal vez recuerda que en una ocasión fuimos a pescar a Salinas, y a mí me agarró un mareo desde que la yolita comenzó a moverse. Y para colmo de males, andábamos con una persona, yo mareado, en el fondo de la barca, diciendo: yo no me devuelvo ni por mi mamá. Y bueno, ¿cómo se me quita esta náusea? Dice: tirándote al agua. Cuando yo miro, lleno de agua viva por todas partes. Así que me tuve que quedar en la barca, en el fondo de la barca, con un mareo que yo ni les cuento, hasta que llegamos a tierra. Bueno, ahora yo quiero que ustedes visualicen a Pablo, un barco que se está zarandeando. Él todavía no ha llegado a la calma, la tempestad está en su buena, y Pablo le dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Increíble. Porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Pablo, ¿y cómo tú lo sabes? Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Wow. Pablo pudo haber dicho: esta noche se me apareció un ángel del Señor del cielo y de la tierra, el Rey del universo. Dice: no, esta noche se me apareció un ángel del Señor al que yo le pertenezco y al cual yo le sirvo. Yo le pertenezco al Señor, y por lo tanto Él guardará de mí hasta que yo cumpla la misión que Él me ha encomendado. Y saben que mientras ustedes estén en el barco donde yo voy, ustedes están seguros. Yo no estoy seguro de si Pablo o Lucas, perdón, que está escribiendo el relato, estaba pensando en la historia de Jonás. Pero si recuerdan la historia de Jonás, esto es exactamente lo opuesto a la historia de Jonás. En el caso de Jonás, la tormenta vino porque Jonás estaba en el barco. Lo que Pablo está diciendo es: vuestra seguridad depende de que yo siga en este barco, porque yo le pertenezco a Dios. Mi hermano, tú le perteneces a Dios, fuiste comprado por precio. ¿Cómo tú crees que Dios está jugando con tu vida? ¿Cómo tú crees que tu barca está navegando sin rumbo en un océano de maldad y de pecado? Dios tiene el timón. Y yo sé que a veces no lo parece, pero Dios tiene el timón. Versículo 23 otra vez dice: un ángel del Señor de quien soy y a quien sirvo me dijo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, toda esa gente se va a salvar por causa de Pablo. Miren, jóvenes, hijos de padres cristianos, yo sé que
que muchas veces a ustedes les molestan decisiones que toman sus padres con ustedes porque ellos son cristianos. Pero déjenme decirles algo, ustedes no tienen ni idea de todas las bendiciones que ustedes cosechan de la mano de Dios por el simple hecho de que vuestros padres le pertenecen a Él. Yo creo que solamente en el cielo ustedes van a entender, no lo van a entender ahora. Solo en el cielo ustedes van a entender todas las bendiciones que vinieron a vuestras vidas cuando ustedes jóvenes todavía no eran creyentes, simplemente por amor a vuestros padres, de parte de Dios, por amor a vuestros padres. Dios le concedió a Pablo, y yo supongo que Pablo había orado: Señor, por favor, protege a estos tripulantes que van conmigo en la barca. Y Dios le dijo: Pablo, yo te los concedo, yo te los concedo. Versículo 25. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo. Eso es verdadero liderazgo cristiano. El mundo se está cayendo en pedazos, la gente está llena de miedo, y aquí aparece un hombre que confía en el Señor y le dice: yo sé lo que Dios hará, yo confío en el Señor. Y llegada la 14ª, dice, pero tenemos que encallar en una isla, en cierta isla. Y llegada a la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, que es como los antiguos le llamaban esa parte del Mediterráneo, a eso de la medianoche los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Ustedes se imaginan eso: 2 semanas sin ver las estrellas, sin comer, sin dormir. Piénsalo, 2 semanas. 2 semanas. Los marineros perciben que se están acercando a tierra y algunos de ellos intentan escapar. Pero Pablo interviene otra vez. Versículo 30. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el esquife al mar bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Excúsame, Pablo, pero tú no dijiste en el versículo 24 que Dios había dicho que ninguno se iba a perder. ¿Cómo funciona esto? Bueno, porque la soberanía de Dios no elimina la responsabilidad humana. La soberanía de Dios no elimina la responsabilidad humana. Dios no solamente determina el fin, Dios también determina los medios a través de los cuales se van a cumplir esos fines. De manera que la forma como Dios iba a salvar a toda la tripulación era si permanecían en el barco. Mi hermano, no trates de resolver la tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, porque muchos tratan de resolver ese problema o eliminando la responsabilidad humana o disminuyendo la soberanía de Dios. Pero el hombre es responsable y nuestro Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Las dos verdades están en las Escrituras. Versículo 32. Esta vez el centurión le hizo caso a Pablo. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Cuando estaba a punto de amanecer, dice a partir del versículo 33, Pablo los anima a comer. Vean a la mitad del 33. Dice: hace ya 14 días que velando continuamente estáis en ayunas sin tomar ningún alimento. Por eso os aconsejo que toméis alimento, porque esto es necesario para vuestra supervivencia. Se necesitaba que los marineros estuvieran bien comidos, en buena dominicano. ¿Para qué? Porque en un momento el barco va a encallar y ellos van a tener que tirarse del barco. Entonces Pablo dice: ahora mismo ustedes necesitan comer para poder salvarnos. Dice, ven otra vez la soberanía de Dios, la responsabilidad humana. Os aconsejo que toméis alimento, porque esto es necesario para vuestra supervivencia, pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Otra vez Pablo, espérate. Es que si Dios ha decretado que yo no me muera, no importa que yo no coma. No, si no comes te vas a morir.
come, porque Dios ha decretado que nos vamos a salvar. Otra vez, mi hermano, no trate de resolver la tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Obedece. Muchos creyentes no oran porque dicen, bueno, pero si Dios es soberano y Él conoce lo que yo necesito antes de que yo se lo pida, ¿para qué yo tengo que orar? Porque el Dios soberano dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, mi hermano, no trates de resolver la tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Obedece. Haz lo que Dios te dice. Y habiendo dicho esto, esta escena me encanta. Recuerden, hermanos, traten de visualizar. Yo no quiero ponerme a actuar aquí porque sería ridiculizar la predicación, pero este barco está en una tormenta fuertísima. Se está bamboleando por todas partes. Las cosas se están moviendo en la cubierta y Pablo se para en medio, toma pan, dice, y habiendo dado gracias, y por supuesto Pablo no estaba celebrando la cena del Señor, estaba comiendo, pero Pablo tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. Y dice, en total éramos en la nave 276 personas. Una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Obviamente, toda esta gente tenía tal confianza en las palabras de Pablo que dijeron, ya no importa que nosotros botemos todos los alimentos. Increíble lo que es el liderazgo de un hombre piadoso, de un hombre que confía en el Señor. La fe, mis hermanos, nos permite confiar en las promesas de Dios antes de que llegue la calma. Pablo sabía que el Dios soberano siempre tendrá la última palabra. Lo que nos lleva al tercer encabezado de nuestro relato. Dios siempre cumple su plan aún en medio del caos. Dios siempre cumple su plan aún en medio del caos. Versículo 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, ya habían llegado a la isla de Malta, pero podían distinguir una bahía que tenía playa y decidieron lanzar la nave hacia ella si les era posible, y cortando las anclas las dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones e izando la vela de proa al viento, se dirigieron hacia la playa, pero chocando contra un escollo donde se encuentran dos corrientes, encallaron la nave. La proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompía por la fuerza de las olas. ¿Ustedes se dan cuenta de la desesperación que hay aquí? Y el plan de los soldados era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara a nado. Recuerden, hermanos, que en la ley romana, si un soldado dejaba escapar a un preso, lo pagaba con su propia vida. Así que estos soldados dijeron, aquí solo tenemos una solución: hay que matar a todos los prisioneros. Pero como Dios no suelta el timón del barco, versículo 43, el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra, y que los demás siguieran, algunos en tablones, otros en diferentes objetos de la nave, y así sucedió que todos llegaron salvo a tierra. Lo que Cristo dijo lo cumplió. El barco está hecho pedazos, la tormenta continúa, algunos soldados quieren matar a los prisioneros, pero el Señor Jesucristo había prometido que ninguno de ellos se perdería y que Pablo llegaría a Roma. Algunos llegaron flotando, otros llegaron nadando, pero todos llegaron. Todos llegaron. Y de nuevo, hermanos, eso es lo que Lucas quiere que veamos en esta historia. La palabra de Cristo no depende de la calma del mar, no depende del control humano, no depende de la estabilidad de la embarcación. Mi hermano querido, mi hermana, no pongas tu confianza en el barco. Pon tu confianza en el Dios que gobierna las tormentas, en el Dios que cumple todo lo que promete.
Hay veces que el barco se destruye en la travesía, pero tú vas a llegar a la costa, aunque sea en tablita, pero vas a llegar. Ahora, ¿sabes lo que Dios no ha prometido? Una vida sin problema. Dios no ha prometido eso. Porque cuando leemos la historia hasta aquí, uno dice, bueno, ya Pablo va a poder respirar. No. Sigan leyendo el capítulo 28. Y una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Y los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Y obviamente Pablo, el siervo del Señor, también es siervo de los hombres, así que Pablo también se pone a recoger leña para poder encender el fuego. Versículo 3, pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y le echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Uno diría, oye, pero ya está bueno. O sea, ya ha atravesado todo el Mediterráneo para llegar a Malta en medio de una tormenta. Wow, ya es suficiente. No, todavía no. Una víbora se le prende a Pablo en la mano. Y obviamente los habitantes de la isla dijeron, nada más estaban esperando que se muriera. Versículo 4, y los habitantes, al ver al animal colgando de su mano, decían entre sí, sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, justicia o la diosa Dike, que es lo que significa justicia, no le ha concedido vivir. Inmediatamente llegaron a la conclusión, este hombre tiene que ser un asesino. Pero ¿qué pasó? Miren cómo cambia la mentalidad de un incrédulo. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó al animal al fuego y no sufrió ningún daño. Y ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto, pero después de esperar por largo rato y de no observar nada normal en él, cambiaron de parecer y decían que era un dios. O sea, ¿recuerdan cuando Pablo fue, creo que fue a Listra, que primero dijeron que era un dios y después lo apedrearon? Aquí pasó al revés. Aquí primero pensaron que era un asesino y ahora piensan que es un dios. Increíble. El Señor no solamente preservó la vida de Pablo, sino que usó esta dificultad, esta nueva dificultad, para abrirle una puerta misionera en la ciudad de Malta. Vean el versículo 7. Y cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, probablemente el gobernador, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo con fiebre y disentería. Esta es una fiebre muy particular que ocurre solamente en Malta. De hecho, en 1800 y pico se descubrió que lo que causaba la enfermedad estaba en las cabras de la isla. Y pudieron hacer, supongo, el antídoto, pero estas fiebres duraban meses y a veces años. O sea, cuando dice que el padre de Publio estaba enfermo de fiebre, no piense que era que tenía una fiebrecita que se baja con hielo. No, este hombre estaba ahora mismo en una situación de muerte. ¿Y qué pasó? Dice, y Pablo entró a verlo y después de orar, puso las manos sobre él y lo sanó. Así que una vez más, vemos que en el plan de Dios no hay accidentes. El paso de Pablo por la isla de Malta no era un desvío provocado por la tormenta, fue el cumplimiento del plan misionero de Dios con los habitantes de Malta. Y cuando yo leí ese pasaje, tuve que pedirle perdón al Señor, porque yo soy uno de esos que se impacienta cuando sus planes no se cumplen. Yo hago un plan y de repente me entero que hay otro plan B por ahí y entonces tenemos que dar un desvío y yo digo, ¿qué cuestión? En la agenda de Dios, mi hermano querido, no hay accidente. Pablo tenía que llegar a Malta. ¿Sabes por qué? Porque el propósito de Dios no era únicamente llevar a Pablo a Roma, era bendecir a muchos en el camino.
El propósito de Dios era bendecir a muchos en el camino. Mi hermano querido, no hay desvíos en los decretos de Dios. De hecho, en circunstancias normales, me puse a buscar ese dato, en circunstancias normales, un barco va de Cesarea, que fue de donde partieron, a Italia en 4 a 6 semanas. A Pablo le tomó 5 a 6 meses. Ese fue el plan de Dios. Pregunta, ¿por la necedad del centurión? Sí. ¿Por la tormenta? También. Pero recuerda que lo que Lucas quiere que veamos es que ni la necedad de los hombres, ni las fuerzas de la naturaleza, ni todos los demonios juntos controlan el avance del evangelio o el destino de nuestras vidas. Es Cristo el que gobierna. Y Él no necesita que el mar esté en calma para hacer lo que promete. Lo que nos lleva a la última sección de nuestro relato, que veremos muy brevemente. Nuestro Dios siempre lleva a cumplimiento lo que se ha propuesto hacer. Nuestro Dios siempre lleva a cumplimiento lo que se ha propuesto hacer. Versículo 11: después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Deténganse allí. Lo que tiene la Reina Valera, se darán cuenta que dicen allí que la insignia del barco eran los hermanos gemelos Castor y Pólux. ¿Y quiénes eran Castor y Pólux? Eran 2 dioses greco-romanos, según la mitología, hijos de Zeus, que eran, oyen bien, los protectores de los marineros, los patronos de los barcos y los garantes de travesías seguras. Pero Lucas ha venido mostrando en su relato que no fueron dioses imaginarios los que preservaron a Pablo y a todos los que andaban con él y el que lo llevó a Italia, sino aquel que prometió en Isaías 43: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Versículo 12: cuando llegamos a Siracusa, nos quedamos allí por 3 días. Zarpando de allí seguimos la costa hasta llegar a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli. Allí encontramos a algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días y así llegamos a Roma. En cierto modo, aquí ya concluye el propósito del libro de los Hechos. Y así llegamos a Roma. Versículo 15: cuando los hermanos tuvieron noticia de nuestra llegada, vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Después de meses de peligro, naufragios, amenazas de muerte, Pablo finalmente se está acercando a Roma. La iglesia lo sale a recibir. Recuerden que 3 años antes de este incidente que yo acabo de leer, este evento, 3 años antes, Pablo le había enviado una carta a los romanos y les había dicho: yo quiero ir a visitarlos para que seamos mutuamente confortados. ¿Ven el cumplimiento aquí? Los hermanos salen, ven a Pablo y dice que Pablo cobra ánimo. Pablo no era un superhombre, mis hermanos, como tampoco lo son vuestros pastores. Se espera que los pastores animen al rebaño, pero se espera también que los pastores sean animados y sean confortados por el pueblo de Dios. Mis hermanos, estamos todos en esta barca, todos somos débiles. Nosotros simplemente tenemos un oficio que el Señor nos ha dado. Pero me llamó la atención y me enterneció ver a Pablo siendo confortado por estos amados hermanos. Mis hermanos, ¿qué aprendimos de este relato? Que cuando Dios determina hacer algo, nada ni nadie puede impedirlo. El mismo Cristo que sostuvo a Pablo en el Mediterráneo te está sosteniendo a ti, si eres uno de los suyos, aunque algunos barcos naufraguen en el camino.
No pongas tu confianza en el barco, pon tu confianza en el capitán. A veces la vida nos lleva donde nunca habríamos querido ir. No te voy a pedir que levantes la mano si tú eres uno de esos, pero yo creo que muchos aquí levantarían la mano. Muchas veces la vida nos lleva a donde nunca habríamos querido ir. Pero Dios nunca suelta el timón. Ese es el punto aquí. Dios nunca suelta el timón. Y cuando lleguemos a puerto, a la gloria, descubriremos que cada ola que Dios levantó en el océano de nuestras circunstancias, cada ola nos empujó más cerca y más cerca del propósito eterno de Dios. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿tú crees eso? ¿Tú crees que el timón está en las manos de Dios y que no hay en el mundo entero mejor piloto que Él? Mi hermano, ¿tú lo crees? ¿O tú crees que si Dios te diera el timón a ti, tu barca navegaría con más seguridad, a mejores puertos, por mejores aguas? Mi hermano, mi hermana, qué bueno, gloria al Señor que Él nunca suelta el timón. Ahora nos acercamos a la cena del Señor. ¿Y saben qué? Esta cena no es para los que creen tener el timón en las manos. No. Esta cena fue diseñada para todos aquellos que ya reconocieron que sin Cristo hace rato que habrían naufragado. Es para ellos esta cena. Es para aquellos que saben que de principio a fin la salvación depende de Él. La salvación depende de su gracia, no de nuestras fuerzas, no de nuestras obras. Para ellos es esta cena. En esta mesa venimos a recordar al Cordero que murió en una cruz y resucitó al tercer día. ¿Saben para qué? Para llevarnos seguros a la gloria. Cuando tú comas en un momento de este pan y bebas de este vino, recuerda, ese cuerpo fue partido en la cruz, esa sangre fue derramada porque Cristo quería comprarnos para sí y llevarnos seguros a la gloria. Así que si eres creyente y te bautizaste después de tu conversión y perteneces a una iglesia que predica este evangelio, acércate con fe, acércate con humildad, acércate con gratitud, pero acércate también con la plena confianza de que el mismo Señor que nos salvó nos está sosteniendo hasta que lleguemos seguros a casa. No sabemos qué mares tendremos que cruzar en los próximos días, meses, años. No sabemos qué tormentas puedan sorprendernos en el trayecto. Pero sabemos quién lleva el timón y eso es suficiente. ¿O no lo es? Él no ha perdido el control del mundo, ni de su iglesia, ni de tu vida. Nunca lo perderá. Así que nuestra barca llegará donde debe llegar, no porque seamos fuertes, sino porque Él es fiel, inmutablemente fiel, perfectamente fiel, absolutamente fiel, eternamente